termine el año. Hay varios que no, hay varios que están impeque, ¿cierto? Así que los felicito, ustedes que están ahí 100%, pero muchos ya están así como que lleguen las vacaciones, ¿cierto? Que llegue 25 porque 24 ya se me está haciendo hora extra. Esa es la estación del agotamiento y el cansancio en distintas partes de la vida empieza a pasar cuenta. Y el desgaste físico, el desgaste emocional, las deudas, las complicaciones en el trabajo, en el matrimonio, todo eso va cansando. Y en esa época, es especialmente donde estamos más cansados, es donde más necesitamos poner nuestros ojos a donde nos puedes dar descanso. ¿Dónde encontramos descanso? Cuando estamos más cansados. Ese es el punto. Nuestro error está en que depositamos la esperanza de descanso a una fracción de nuestro cansancio. Pensamos que simplemente estar ahí vacacionando en la playa sin tener nada que pensar nos va a traer un real descanso, nos va a librar de lo que nos produce agotamiento. En partes sí, en partes no tanto. ¿Qué es lo que realmente nos libra de lo que nos provoca cansancio? Y es en ese momento donde debemos elevar nuestras miradas a nuestro Señor. Cómo el Señor nos da descanso. Cómo el Señor nos libra del agotamiento. Cómo el Señor nos libra en especial de situaciones donde nos sentimos atrapados. El mensaje de hoy día sigue la trayectoria de Jacob saliendo del cautiverio que él vivía con su suegro ahí, Labán, y cómo se dio ese escape, cómo Jacob logró el verdadero descanso, al menos en aquel momento, de la esclavitud y la opresión que él le enfrentaba ahí en la casa de Labán. El texto está en Génesis 31. Todo el capítulo 31 servirá de reflexión, pero vamos a ver solo hasta el versículo 21 para que ustedes tengan ahí un contexto y después vamos mencionando lo que pasa del 31, del 21 hasta el 40 y poco. Dice así, abran sus Biblias ahí en Génesis 31 de los versos 1 al 21. Nosotros utilizamos la Nueva Versión Internacional. Si usted está con su Biblia física, va a sonar un poco distinto de lo que parece en la Biblia, en la aplicación, porque la aplicación está con la actualización de 2023. La Biblia física muchas veces está con la de 2001, a veces 2003, a veces 2015. Entonces, tiene ahí una pequeña diferencia, pero es el mismo texto de Génesis 31, de los versos 1 al 21. Dice así la palabra de Dios. Pero Jacob se enteró que los hijos de Labán andaban diciendo, Jacob se ha ido apoderando de todo lo que pertenecía a nuestro padre y se ha enriquecido a costa suya. También notó que Labán ya no lo trataba como antes. Entonces el Señor dijo a Jacob, vuélvete a tu tierra, a la tierra de tus padres, donde están tus parientes, que yo estaré contigo. Jacob mandó llamar a Raquel y a Lea al campo donde estaba el rebaño y les dijo, me he dado cuenta de que su padre ya no me trata como antes, pero el Dios de mi padre ha estado conmigo. Ustedes saben muy bien que yo he trabajado para su padre Labán con todas mis fuerzas. No obstante, él me ha engañado y me ha cambiado el salario muchas veces, pero Dios no le ha permitido causarme ningún daño. Si él acordaba conmigo, los animales manchados eran tu salario, todas las hembras tenían crías manchadas. Si él acordaba, los animales rayados eran tu salario, todas las hembras tenían crías rayadas. Así que Dios le quitaba el ganado al padre de ustedes y me lo ha dado a mí. En cierta ocasión, durante la época en que los animales estaban en celo, tuve un sueño. En este sueño veía que los chivos que cubrían a las cabras eran rayados, manchados o moteados. En ese mismo sueño, el ángel de Dios me llamó, Jacob, y yo le respondí, aquí estoy. Entonces él me dijo, fíjate bien y te darás cuenta que todos los chivos que cubren a las cabras son rayados, manchados o moteados. Yo he visto todo lo que te ha hecho Labán. Yo soy el Dios de Betel, donde ungiste una piedra como monumento y me hiciste una promesa. Vete ahora de esa tierra
y vuelve a la tierra de tus parientes. Raquel y Lea le respondieron: ya no tenemos ninguna parte ni herencia en la casa de nuestro padre. Al contrario, nos ha tratado como si fuéramos extranjeras. Nos ha vendido y se ha gastado todo lo que recibió por nosotros. Lo cierto es que toda la riqueza que Dios le ha quitado a nuestro padre es nuestra y de nuestros hijos. Por eso, haz ahora todo lo que Dios te ha ordenado. Entonces Jacob se preparó, montó a sus hijos y a sus esposas en camellos. Puso en marcha todo su ganado junto con todos los bienes que habían acumulado en Padán Aram. Y se dirigió hacia la tierra de Canaán, donde vivían su padre Isaac. Mientras Labán estaba ausente, esquilando sus ovejas, Raquel aprovechó el momento para robarse los ídolos familiares. Fue así como Jacob engañó a Labán, el arameo, y huyó sin decirle nada. Jacob se escapó con todo lo que tenía. Una vez que cruzó el río Éufrates, se encaminó hacia la región montañosa de Galaad. Que la historia sigue, ¿no? La historia sigue ahí con el plan de salida, el plan de escape de Jacob. Y fíjense, vimos la semana pasada el inicio del plan de escape de Jacob. Jacob había trabajado por 14 años. Y llegó un momento donde dijo: mira, ¿sabe qué? He trabajado por las dos esposas, pero ahora pasa que yo no tengo ni uno y yo quiero hacer para mí también. Labán dijo: ok, hagamos un acuerdo. Hicieron un acuerdo. Los animales rayados, manchados, moteados eran de Jacob. Jacob trabajó otros 6 años. Y después de 6 años, él se acerca a sus señoras y dice: ¿sabe qué? La cosa está complicada porque de hecho he ganado mucho dinero con todo eso, pero su padre como que me ha tratado mal. Se ha tratado de engañarme con los acuerdos y el Señor se me apareció y tenemos que partir. Lo que vemos ahí es que Jacob claramente se sentía atrapado. Él estaba atrapado en ese acuerdo y él sentía la necesidad de salir. Pero no podía salir así de la nada. ¿Por qué? Porque tenía tanto el poder físico, el poder de fuerza física de los soldados, de los siervos de Labán, como también del acuerdo común que la gente tenía de que efectivamente él estaba ahí medio que amarrado en un acuerdo. El punto es que para salir, él solo tenía 2 alternativas. Y ustedes se lo deben imaginar. Una alternativa es hacer un acuerdo con su suegro. Ya, conversemos y lleguemos a un acuerdo. Eso es como si usted quiera salir de su pega. Tienes un contrato ahí, ¿cierto? Tienes 2 alternativas. Puedes llegar a un acuerdo con su empleador o puedes renunciar. Si renuncias no te pagan nada, pero si llega a un acuerdo puede ser que te paguen algo. Pero si tu empleador es alguien difícil de trato, va a ser difícil que él haga un acuerdo donde él tenga que perder. Ese es el caso de Jacob. Era muy difícil para él lograr convencer a un tramposo, a una persona profundamente egoísta, a una persona profundamente codiciadora como Labán. Él estaba ahí con esas 2 alternativas. La otra era escapar, juntar sus cosas y huir por su vida. El problema es que esa segunda alternativa era medio peligrosa, así que él necesitaba de un plan. Para que ese plan funcionara, él tenía que contar con algunas cosas. Primeramente, él tenía que contar con el favor divino. Porque Labán tenía siervos a su cuidado, muchos, para hacer fuerza física e impedir que Jacob simplemente se fuera. Entonces él necesitaba de un ejército, no necesariamente físico, pero divino, para hacer su contraparte ahí en ese equilibrio de fuerzas. En segundo lugar, él necesitaba convencer a sus 2 esposas, que eran hijas de Labán. Él tenía que vender el speech para las señoras y decir: ¿sabe qué? Mira, eso es lo que está pasando. Yo hice un acuerdo con él, él no cumplió, el Señor me ha bendecido, el Señor se apareció en mis sueños, el Señor me ha mandado a ir a la casa de mis padres, yo quiero ir con todos ustedes, pero su padre me ha hecho la vida difícil. Él tiene que convencer a las mujeres y efectivamente lo convenció porque a ese punto Labán ya se había saltado todas las rayas, ya había engañado a todos. Ellas también ya estaban por aquí con él porque él fue quien las engañó. Estaba Raquel enamorada de Jacob y él pasa a Lea. Y Lea queda atrapada en un matrimonio donde su marido no la ama y la otra también, donde su marido se ha casado con su hermana. Entonces ellas también ya estaban ahí. Y más, todo el trabajo de los 14 años de Jacob por ellas, no les quedó para ella ni uno. Entonces ellas ya estaban así como que ya, mi padre ya como que ya no. Y ellas dijeron,
señal verde, vamos para adelante, cuenta con nosotros. ¿Por qué sería un problema? Porque si ellas no quisieran ir, ella podía ser un impedimento para que Jacob se arrancara. Jacob no las quería llevar como arrastradas, sino que quería contar con el convencimiento de ellas. Bueno, eso era parte del plan. Y había una tercera cosa que necesitaba. Él quería escaparse, pero para escaparse tenía que aprovechar el momento adecuado. No ganas nada, estamos hablando de cientos de personas, animales, camellos, ovejas, qué sé yo. Eso no es como meterlo a un auto y salir a 100 por hora. Eso era caminar lentamente. Y uno no puede hacer eso lentamente en cualquier momento. Tiene que esperar el momento donde el jefe no esté. Y fue el momento donde Labán estaba cuidando sus ovejas a 3 días de distancia. Eso era un tipo de trabajo que demandaba mucha gente. Por lo tanto, no estaba solamente Labán, sino que gran parte de su staff ahí lejos. Aló. Eso. Estaban lejos. Y él aprovechó de ese momento, con el apoyo de sus esposas, para arrancar. Ahora, él hizo andar su plan, aprovechó ese momento, y cuando sale, se arranca, cruza el Éufrates, pero Labán no le iba a dejar fácil. ¿Qué hace Labán? Lo persigue. 7 días después, Labán lo encuentra. Y ahí tienen un cara a cara, y ahí se enfrenta, y ahí vamos a ver qué es lo que pasa. Pero lo bueno de todo eso es que toda esa trayectoria, de inicio al final, va a mostrar cómo una persona que estaba cansada, agotada de una situación de explotación, de opresión, sufriendo por 20 años la vergüenza y la humillación de su suegro, cómo esa persona, confiando en el Señor, encuentra salida. Esa persona no era cualquier persona, sino que era la cabeza del pacto. Y aquí Jacob representaba a la iglesia de Cristo. Y eso es lo que nosotros vemos en ese texto. El carácter de Dios. Dios quiere que al pueblo que estaba escuchando eso por primera vez, los israelitas ahí, que estaban al punto de ingresar a la tierra prometida después de 40 años en el desierto, habían abandonado Egipto, sus parientes se habían muerto en el desierto, ellos estaban ahí a puertas de ingresar el territorio de Canaán, donde tendrían que conquistar todo ese territorio por la fuerza. Muchos de ellos estaban temerosos, muchos de ellos estaban desanimados, muchos de ellos no confiaban plenamente en el Señor. Ese texto vino para animar el corazón de ellos, para que ellos pudiesen creer en el Señor. Pero también para la iglesia de hoy, para que nosotros podamos ver al Dios de Jacob, al Dios de Abraham, al Dios de Isaac, cómo Dios actúa cuando sus siervos están bajo la opresión, en sufrimiento, y dependen y confían en Él para encontrar descanso. El carácter de Dios nos libra de la opresión. Vemos que Dios primeramente es nuestro guía en momentos de oscuridad. La escena comienza con la situación donde Jacob se entera de la complejidad de su momento. Él había tenido un acuerdo con su señor ahí, acuerdo con su suegro, pero sus cuñados empezaban a tratar mal a él. Le acusaban de estar robando a su padre. Su padre empezaba a hacer ajustes deshonestos. Él estaba pasándola mal. Él estaba pasando mal ahí. Él estaba sufriendo. Y en ese momento donde la enemistad aumenta y él no tenía herramientas para enfrentar todo eso, Dios toma la iniciativa y se le aparece a Jacob. La Biblia no menciona que Jacob había buscado a Dios. La Biblia menciona que Jacob vio a Dios en un sueño. En este momento Jacob era pasivo y Dios era activo. Dios se le apareció. Seguramente Dios vio el clamor, el sufrimiento de Jacob y interviene. La intervención divina es clave en toda esa historia, como fue en la historia del capítulo pasado. Y lo más interesante es que, ¿qué es lo que dice Dios? Dios no lo dijo, aguanta ahí nomás, chiquito. Fuerza, yo estaré contigo, pero sufre nomás. ¿Qué es lo que dice Dios? Dios le dice, Jacob, aquí te voy a dar dirección. Eso es lo que tenés que hacer. Lo que tenés que hacer es arreglar tus cosas, junta a tu familia, arranca de ahí, que yo voy a estar contigo. Arranca tus cosas, que yo voy a estar contigo. Lo que el Señor le estaba dando a Jacob en ese momento era una dirección. Hermanos, imaginen ustedes, están ahí en esa situación y se quedan pensando, ¿me voy o me quedo? ¿Me voy o me quedo? Si me voy, ¿me pueden pillar allá?
Me pueden matar, me pueden, qué sé yo, quitarme todo. Pero si me quedo no pasa nada. ¿Cuántas veces hemos estado atrapados en nuestras vidas sin saber qué decisión tomar? Lo que el Señor muestra aquí es que es Él quien es nuestra luz en medio de la oscuridad. Es Él quien vino y que trajo dirección a Jacob y dijo, yo estaré contigo. La misma promesa que Él había dado al inicio de la jornada del peregrinaje de Jacob en Betel, el Señor repite acá, cuenta conmigo. Y esa dirección que Dios da se confirma porque Él podría decir, fue un sueño, es una volada de mi cabeza, es un deseo de mi corazón. Ustedes saben cómo es eso. A veces uno tiene un deseo tan profundo en el corazón que dice, el Señor me está guiando a hacer tal cosa. Pero una volada tuya. ¿Cómo sabes que es dirección de Dios y no solamente el deseo profundo de tu corazoncito? El Señor no solamente nos guía, como Él también se encarga de cuidar para que los elementos entre medios para que esa decisión sea tomada se den también. Jacob sabía que para salir bien, para salir con todos y con todas las cosas, él tenía que contar con el apoyo de sus esposas. Tenía que ser voluntario para ellas. Por lo tanto, él va, las encuentra, las llama, las trae y explica todo su cuento. Que ellas estuvieran de acuerdo con él era una confirmación de la voluntad de Dios, de lo que Dios le había dicho. Por lo tanto, eso es lo que vemos acá. Dios confirma también en la respuesta de Raquel y de Lea. Dios muestra aquí para Jacob, así como muestra para nosotros, que Él es nuestra única salida. A veces nosotros utilizamos la oración como la última alternativa. No hay nada más que hacer, hay que orar. A ver, orar es más importante que las otras cosas. Tenemos que entender que Dios es nuestra primera opción. Tenemos que entender que Dios es nuestra guía en momentos de oscuridad. A veces nosotros estamos tan atrapados con las posibilidades que tenemos en nuestras manos que nos olvidamos que es Dios quien nos guía. La única salida que tenía Jacob de esa situación era Dios quien le podía dar. Dios es nuestra guía en momentos de oscuridad. Fue Dios quien llevó a Jacob hacia este lugar y era Dios quien lo estaba sacando. Dios, ojo con eso, Dios es más glorificado cuando nosotros descansamos en su dirección. Escuchamos la dirección del Señor por medio de la palabra. Escuchamos la dirección del Señor por medio de la oración. Escuchamos de la dirección del Señor por medio de la comunidad. Pero muchas veces en momentos de oscuridad no queremos leer, no queremos orar, no queremos escuchar. Queremos simplemente hacer. Y lo que el Señor quiere es que escuches. Oigas a la voz del Señor. Porque el Señor, Él es nuestra guía en momentos de oscuridad. También el Señor es nuestro protector en momentos de peligro. Jacob estaba bajo un peligro bastante grande y no era menor. Jacob junta sus cosas y se va. Él obviamente enfrentaría el peligro del camino, pero su suegro tenía poder no solamente para quitar todas sus cosas, sino que también para ponerle a él en una condición donde él nunca más volvería a ver a sus hijos, donde él sería verdaderamente un esclavo de su suegro. Él podía ser condenado por su suegro y muerto incluso, por robo. Él vivía en un ambiente muy hostil y no había así como leyes para resguardar el corazón y la vida de la gente. Así que él estaba pasando por momentos de mucha dificultad, se escapa, lleva todo lo que tenía, lo que claramente lo pone en una mayor debilidad, porque eran niños, eran mujeres, eran siervos, eran animales, y él camina durante un periodo, cruza el Éufrates, pero 3 días después ya viene Labán detrás de él. Labán viene con todos sus siervos y con la sangre ferviendo, enojadísimo, sintiéndose traicionado. Estudiando ese texto, uno se imagina que claramente Labán tenía un comportamiento patológico. Él no lograba ver, él tenía cero empatía y cero capacidad de entender la condición del otro. Y él, cuando se da esa situación,
se enojó muchísimo y fue con la intención de hacerle daño a Jacob. Pero Dios se anticipó. Dios se anticipa y cuando alcanza Labán a Jacob, ¿qué hace Dios? Dios le aparece en un sueño y Dios le da una advertencia. Dios le dice a Labán, cuidadito con lo que vas a hacer con Jacob. Cuidadito. ¿Qué es lo que hace Dios? Ustedes saben lo que hacen los ejércitos cuando van para una batalla. Ellos se ponen frente a frente, hoy día de forma digital, pero antiguamente física, para medir los ejércitos. ¿Cuál es la importancia de esto? Para desanimar al otro, para mostrar, cuidadito, mire el tamaño de nuestro ejército, cuidado con lo que vas a decir. Mire el tamaño de nuestro poder, cuidado con lo que vas a hacer. ¿Qué es lo que hace el Señor? Labán vino a poner fuerza y temor a Jacob y el Señor se le adelanta y dice, cuidado tú. Jacob vas a tener temor, probablemente, pero yo, en tu lugar, tendría bastante cuidado. Eso es lo que hace el Señor. Ahí nomás, no necesitan a clásico. Clásico. Mira cómo el Señor fue elegante, ¿cierto? Se le apareció, dijo, ojo con eso, ¿eh? Yo estoy con él. Así que Labán va un poquito más tranquilito, pero igualmente una persona detestable. Él se aparece ahí se encuentra con Jacob y empieza a amenazar. Él estaba impedido por Jehová de hacerle daño a Jacob. Pero ¿qué hace Labán? Empieza a desdecir, a inventar un cuento, una narrativa. Él se le acerca, él dice, ¿cómo pudiste hacer esto conmigo? Como si él hubiese ayudado a Jacob toda su vida. Si usted me hubiese dicho que quería partir, yo le habría hecho una fiesta. Pucha, ¿cómo puede ser tan desgraciado? ¿Usted se acuerda de la última fiesta? Lo que hizo Labán con Jacob, donde le cambió a la esposa. Jacob estaba aquí con la fiesta de Labán. Todos sabían que eso era mentira. Le había hecho una fiesta para bendecir y despedir a mis nietos, a mis hijas. Pero tú sacaste todas mis cosas. Lo llamó a Jacob de ladrón. El luego trabajó 14 años por 2 hijas, por 2 esposas, una que él no quería. Y después trabajó 6 años y le conquistó el derecho de tener lo que él tenía. Pero después de todo eso, después de 20 años, se sale Labán y dice, pero si es todo mío. Usted me está robando. Me está quitando mis hijas. Que él dio en matrimonio. Pero él dice, te estás quitando mis hijas. Qué loco patológico era Labán. Él acusa a Jacob de necio. Dice, en todo eso fuiste necio. Ojo con eso. Él no estaba simplemente amedrentando a Jacob. Era una estrategia para desanimar el corazón de sus siervos y especialmente de las 2 hijas. Para decir a ellas, ¿ustedes van a seguir a este hombre necio? ¿Ustedes van a seguir a ese hombre ladrón? Mira qué hombre desubicado, mira lo que me hace. Era lo único que él podía hacer. Estas amenazas, sobre todo, revelan la impotencia de Labán. Labán no podía hacer nada más que ladrar. Y ladraba como podía. Hermanos, muchas veces nosotros estamos en una condición de peligro. Y estamos asustados cuando nuestros enemigos están ladrando. Y nos olvidamos que nuestro Dios ya les puso una cadena. No nos va a alcanzar. No podemos temer las amenazas de aquellos que no nos pueden hacer daño. Conscientes de quién es el que nos protege. Es Dios quien cuida a su pueblo. ¿Cuántas veces Dios ya nos ha librado sin que nosotros supiéramos? No fue la astucia de Jacob quien pidió al Señor, Señor, ve, interviene para que este hombre venga más. No. Fue Dios quien se le adelantó. Dios sabiendo todo. Dios protegió a Jacob antes que Jacob pidiera protección. ¿Cuántas veces Dios no nos ha librado de peligros, de crisis, de sufrimientos? Es Dios quien nos protege.
A veces pensamos que nuestra seguridad está en nuestro empleo. Pensamos que nuestra seguridad está en nuestra familia, en nuestros bienes, en nuestra salud. Nada es seguro excepto el Señor. Nada es seguro. Mañana podrás perder tu empleo. Mañana podrás perder tu estatus. Mañana podrás perder tu familia. Mañana podrás perder tus bienes y tu salud. Nada te puede proteger del Señor. Solo el Señor te puede proteger de todo. Dios es nuestro protector en momentos de peligro. Y Dios se goza cuando aprendemos a descansar en su amor. Dios revela su amor, su presencia, su cuidado sobre nosotros y se goza cuando nosotros confiamos en Él. Así como los hijos descansan en el cuidado y en la protección de sus padres. Dios es nuestro protector, pero Dios también es nuestra justicia en momentos de opresión. Jacob va donde sus esposas y dice, ¿sabe qué? Su padre ya no me trata como antes. No que antes me tratara como un gentleman, pero se ha empeorado ahí el carácter paranoico de su padre. Él explica su historia a Raquel y a Lea. Y él lo muestra de tres maneras. Primeramente muestra que Labán se puso en contra de él. Pero Dios se puso a su lado. Después dice que Labán lo engañó. Pero Dios después no permitió que él fuera perjudicado. Y después dice que Labán cambió sus salarios. Pero Dios cambió sus rebaños al punto de que él fuera próspero. Entonces, lo que vemos aquí en esa narrativa que Jacob expresa a sus esposas es cómo él estaba siendo vez tras vez acechado, humillado, engañado. Después de haber trabajado 14 años, después de trabajar 6 años más, él todavía seguía sin nada en la mente de Labán. ¿Cuántas veces te sentiste en la peor situación de la trampa en una situación laboral, una situación de amor, una situación familiar, una situación engañados, oprimidos, atrapados? Y lo peor de todo es que Labán era absurdamente descarado. Él se acerca a Jacob y dice, estás llevando a mis hijas como prisioneras de guerra. Pero si ellas fuesen prisioneras, eran prisioneras de Labán y no de Jacob. Era Labán quien los tenía ahí presos. Era Labán quien los permitía salir. Era Labán que los tenía ahí aprisionados. Pero él estaba totalmente fuera de la realidad cuando dice, tienes a mis hijas como prisioneras, las estás llevando como prisioneras. Y ese tipo de ataque moral, acusar al otro de lo que hago uno, ese tipo de opresión, muchas veces duele más que la misma agresión física, porque te genera un enojo y una impotencia contra una injusticia, y usted va a decir, no es así, es al revés, tú me tienes aquí como esclavo. Pero no había nada en el mundo que pudiera hacer Labán racionar. Y más, él dice, yo te había despedido con fiesta, qué desgraciado mentiroso. Nunca me hubiese despedido. No quieres que yo me vaya porque yo te estoy haciendo plata a ti. Y Labán ya se lo había reconocido anteriormente. Y Labán termina, el versículo 43 es fantástico. Hay que leerlo para que ustedes tengan ahí la perspectiva de lo descarado que fue Labán. Labán entonces, como que para finiquitar el acuerdo. Así como que ya no había nada más que hacer, ya estaba todo zanjado, las hijas se querían ir, y él estaba ahí, ya Jehová se puso al lado de Jacob, así que no hay nada más que hacer. Versículo 43. Él va y dice, estas mujeres son mis hijas, y estos muchachos son mis nietos. Mías también son las ovejas, y todo lo que ves me pertenece. O sea, así de cara dura, 14 años de trabajo,
6 años teniendo 11 hijos y él creía que todo eso era de él. Ok, 20 años de servicio para juntar todos esos animales y él dice, todo eso es mío, pero ¿qué podría hacerles ahora que mis hijas y mis nietos? A mis hijas y a mis nietos. Hagamos un pacto tú y yo. Incluso en el momento donde Labán acuerda o se somete a un acuerdo con Jacob, él lo hace de la forma más arrogante posible, diciendo, estoy haciéndote un favor, todo es mío. Ese tipo de opresión, ese tipo de injusticia, ese tipo de dolor, Jacob se estaba llevando, pero el Señor le estaba haciendo justicia en ese exacto momento. Pero primero, en 2 momentos, con el tema de los ídolos de Labán. ¿Qué pasa aquí en esa historia? Cuando Jacob saca todas sus cosas, Raquel, la más bonita, tuvo la brillante idea de tomarse los ídolos de la familia de Labán. Labán era un hombre idólatra, no adoraba a Jehová. Jehová era el Dios de Jacob. Y en la cultura de la época las familias tenían así como imágenes de escultura que eran los ídolos de la familia. Eso tenía un valor emocional, espiritual y financiero también. No sabemos por qué razón se le ocurrió a Raquel llevar esas cuestiones. Eran valiosas para Labán. Tenían su valor místico ahí. Ella se los llevó y Labán dijo, ya, ok, hagamos un acuerdo, pero páseme mis ídolos. Jacob no sabía nada, dijo, yo no sé nada. Pueden mirar ahí y dar vuelta a todo el territorio, pero yo no he sacado nada y el que haya sacado lo vamos a matar aquí hoy día. Él ni se imaginaba que era su querida y favorita esposa. Ella, para darse vuelta a la situación, lo pone debajo del animal donde ella estaba sentada. Y dice, ¿sabe qué? Yo estoy en mi periodo, así que permíteme que yo no me levante. Fíjense lo que hizo Raquel. Estando ceremonialmente impura según los judíos, ella se sentó encima de los ídolos de la familia de Labán. Lo que no deja de ser una forma de humillar a esos ídolos, porque en esa narrativa vemos a Jehová haciendo y deshaciendo, frenando y avanzando, haciendo nacer hijos, haciendo que no nazcan, haciendo con que uno sea próspero y otro no, hablando uno en sueños y el otro no, y los dioses de Labán, que ni se podían proteger, estaban debajo de la ropa de una mujer en su periodo. Eso no es casualidad. Y eso muestra la gloria de Jehová por sobre los dioses de toda la tierra. Pero el hecho de que Labán haya perdido esos ídolos también fue para él un sentimiento a más de pérdida. Pero llegaron a un acuerdo con Jacob, y el acuerdo que llegaron con Jacob era la justicia definitiva de Dios en favor de Jacob. Era Dios librando a Jacob de la opresión de su suegro. Nunca más volverían a verse, nunca más volverían a encontrarse. Ahí se despidieron. Tanto que al llegar a un acuerdo, antes del acuerdo, Labán estaba a un lado, Jacob de otro, campamentos separados. Cuando hicieron el acuerdo, ellos acamparon todos juntos. Hubo un acuerdo de paz. Es lo que se dice ahí, el acuerdo de no agresión. Tú no me haces ningún daño, yo no te hago ningún daño. Así que estamos en paz, cada uno para su lado y vida que sigue. Ese acuerdo no solamente establece la paz entre ellos, pero libera a Jacob para el avance del plan de Dios por medio de su vida. Lo que vemos aquí es que toda la injusticia que Jacob sufrió durante 20 años, el Señor hizo con que valiera la pena. Porque Jacob llegó a la casa de Labán sin ni un peso, huyendo de un hermano que le quería matar, buscando una esposa. Ahora él regresa para la casa de su padre, con 2 esposas, 2 concubinas, 11 hijos, y un valor inmenso de bienes, de siervos, de animales. Él sale un llanero solitario y vuelve como el líder de una tribu. Y más, cuando Labán
accede a hacer un acuerdo con Jacob. Lo que Labán está diciendo es, ahora somos iguales. Aquí fue la graduación de Jacob. Ahora él ya no era inferior a Labán. Él era igual a Labán. Estaba a la par con Labán. El Señor le hizo justicia a Jacob. En todos esos años de injusticia que él vivió, el Señor nos ve y tenemos que ser conscientes de eso. Hermanos, estamos pasando por momentos de sufrimiento por medio de condiciones injustas, de circunstancias desagradables. Debemos ser honestos y abiertos delante del Señor en el sentido de que el Señor ve mi condición. El Señor ve, el Señor escucha y el Señor hace su justicia y más. Dios, que es el gran juez de su iglesia, hace esa justicia de una forma especial por medio de Cristo. Porque la justicia que Dios estaba haciendo aquí con Labán, con Jacob en el caso, no era porque Jacob era buena persona. No era porque Jacob era alguien como tú y yo. Jacob era el pueblo de Dios. Y la justicia que Dios hizo acá hacia su pueblo, Dios la consumó en Jesucristo. Jesús es nuestra justicia, porque en Jesús está el fin de todas las injusticias que nosotros sufrimos a diario. Y en Jesús está el fin de todas las maldades y los sufrimientos y toda la opresión que nosotros vivimos constantemente. Porque la mayor opresión que vive el ser humano es la opresión producida por el pecado. Es la opresión producida por sus malas conductas, por sus fallas de carácter. Y de eso nos libra Jesucristo. Tanto que Jeremías va a decir ahí, Jeremías 23, dice, vienen días, afirma el Señor, en el que de la simiente de David haré surgir un renuevo justo. Él reinará con sabiduría en la tierra y practicará el derecho y la justicia. En esos días Judá será salvo, Israel morará seguro, y este es el nombre que se le dará: el Señor es nuestra justicia. Mire a Jesús, porque en Él está el fin de nuestra opresión. Ahora, Jesús, nuestro guía, nuestro protector y nuestra justicia, al final de todo ese exilio de Jacob, vemos el rompimiento de la opresión por sobre el pueblo de Dios. Nosotros que vivimos en un mundo caído, también vivimos bajo la opresión del pecado constantemente. No solamente por los pecados que cometimos y que luchamos a diario. Los pecados de la cultura. Cuando andamos y caminamos en una calle violenta. Cuando vivimos en una estructura social fragmentada, destruida, peligrosa, injusta. Vivimos las consecuencias de la opresión y del pecado todos los días. Nuestros ojos tienen que estar no en las alternativas políticas, económicas y sociales puntuales para solucionar el tema. No solamente un nuevo empleo, no solamente un nuevo matrimonio, no solamente una nueva situación, un nuevo beneficio. Nuestros ojos tienen que estar en Cristo. Es Él quien nos libra del sufrimiento momentáneo, tanto como el del duradero. Y el final del exilio de Jacob apunta al final de nuestro exilio en este mundo donde somos nosotros también peregrinos. Dios revela su cuidado con su iglesia, guiando su iglesia en momentos de oscuridad por medio de Cristo, porque Cristo es nuestra luz. Él nos protege en momentos de peligro, porque Él es nuestro Salvador, nuestro protector, y Él nos libra de la opresión, de todo tipo de opresión, porque Él es quien nos justifica. Y de la misma manera que la victoria de Jacob sobre Labán nos llama a mirar hacia Cristo, quien es la razón por la que Dios libró a Jacob, también nos llama a mirar a Cristo nosotros como nuestra esperanza final sobre las angustias de hoy y del futuro. Si estás cansado, si estás agotado, si estás, como decimos, chato de todo, la única alternativa, la única salida, el único descanso está en Jesucristo. Él tiene un plan. Él tiene dirección. Es a Él que debemos buscar. Es en Él que debemos confiar. Él es nuestra justicia. La justicia de Cristo, el plan de Cristo, la voluntad de Cristo, la libertad de Cristo vendrá en el momento que Cristo estime conveniente. Pero de todos modos,
Nuestros ojos tienen que estar en Él. Para que así como Dios se glorificó en Jacob al librarle de Labán, que el Señor se glorifique en tu vida, al librarte a ti de las angustias que hoy día te hacen llorar. Vamos a orar. Vamos a pedir que el Señor tenga compasión de nosotros.